Buenas tardes, muchachos. Esperemos un momento que vaya llegando más gente y ahí sí comenzamos, ¿vale? Por cierto, una pregunta. Aquí me imagino que la mayoría son del profesor Yesid porque tienen el parcial el lunes. ¿Ustedes no van a evaluar un transitorio? Bueno, muchachos, ¿sí se me está escuchando? Sí. Bueno, lo que preguntaba, los del profe Yesid, si están acá, ¿ustedes no van a ver transitorio? ¿No van a evaluar eso o lo van a evaluar después o cómo es? ¿O no hay nadie aquí del profesor Yesid? ¿No, nadie? Bueno, esperemos unos 3 minutos más que se conecte más gente y empezamos. Listo, yo voy a comenzar. Bueno, preguntaba lo de transitorio porque, bueno, yo no he dado bastante, bueno, no he dado casi nada tema de transitorio y pues sé que por ahora los que tienen el parcial más cercano son los del profesor Yesid, pero pues creo que solamente van a ver aletas. Entonces, pues voy a hacer la explicación de aletas y eso. Y traigo un ejercicio que tal vez el profesor Yesid pueda sacar, teniendo en cuenta que pues él normalmente le gustan los ejercicios en donde se hagan deducciones matemáticas de las distribuciones de temperatura y eso. Le gusta mucho, digamos, dar el tema para los casos en donde no hay generación de calor y luego meter algo con generación de calor o así. Entonces, últimamente ha estado como esa tendencia de hacer ejercicios también
no tanto inventados, sino lo que aparecen en el libro de Lincropera. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo aquí tengo el libro de Lincropera que él usa y pues vamos a hacer un ejercicio. Ya les comparto pantalla. Y lo tratamos de hacer. Yo, pues la verdad, sinceramente, a mí Aretas me parece un tema complicado. Entonces, si me llego a confundir con algo o algo, me lo hacen saber. Si de pronto ustedes conocen la respuesta mejor que yo. Que sinceramente este tema no lo manejo al 100%. Entonces, empecemos. Ya les comparto la pantalla. Pero mientras saco el dibujo y lo que el libro lo tengo en inglés, entonces de pronto si la traducción tampoco está como muy buena, porque lo traduje acá con Google. Ya les muestro la pantalla. Y pues ya yo creo que después de este parcial que salimos de profe Yesid, entonces sí, pues iniciaríamos el tema de transitorio. O no sé si, bueno, igual a los otros sí se los pueden evaluar luego, entonces pues por eso lo hacemos. Que es que este semestre sí están tomando como los temas un poco como extraños. Y seguro que los estarán dando así. Ay, Dios. Esperen, les comparto la pantalla, ahora sí. Aquí está traduciendo. Y este es el ejercicio que vamos a revisar. O sea, si ustedes se dan cuenta, de aquí el profesor saca casi todo. Este fue el parcial del semestre anterior. Bueno, fue muy parecido. Tomó el dibujo y le hizo un par de cambios. También, si no estoy mal, explicó un ejercicio de estos. También tiene un ejercicio hecho ya para los temas adelante, en donde utiliza placas absorbentes pegadas firmemente a un conjunto de tubos. Entonces, digamos que estamos apuntando hacia los ejercicios que naturalmente él está viendo, ¿sí? Entonces, pues hagamos ejercicios de este tipo, porque es lo que yo veo que está haciendo últimamente. Vamos a recortar entonces. No recorte. Y ya lo hacemos en el tablero. Revisemos acá dónde estamos. Están viendo ya el tablero, ¿cierto? ¿Me confirman? Listo. Entonces, una varilla de metal de longitud 2L, diámetro D y conductividad térmica K se inserta en una pared perfectamente aislada. Espera que acá en el chat dicen algo. El profesor Yesid dijo que el parcial va a ser de superficies extendidas y conducción en 2 dimensiones. Ok, bueno, conducción en 2 dimensiones. Eso no lo vi, pero entonces hoy podemos ver este ejercicio y otro así de aletas y yo esta noche estudio lo de conducción en dos. Ah, conducción en 2 dimensiones. Bueno, sí, creo que sí lo vi, pero lo vi en transitorio. Pero bueno, debe ser muy similar, no pasa nada. Entonces, una varilla de longitud 2L, de diámetro D y conductividad térmica K se inserta en una pared perfectamente aislada, exponiendo la mitad de su longitud a una corriente de aire que está a una temperatura T y proporciona un coeficiente de convección H en la superficie de la varilla. Un campo electromagnético induce la generación de energía volumétrica a una tasa uniforme Q dentro de la parte incrustada de la varilla. Entonces, solamente esta zona de acá
tendrá generación de calor. O sea, esta zona de acá tendrá generación de calor. Entonces vamos a sacar la ecuación de generación de calor ahí, que pues se va a basar en las ecuaciones que ya conocemos, pero aquí pues va a suceder que como está perfectamente aislada, pues entonces vamos a tener la distribución de temperaturas un poco diferente y bueno, ya miraremos cómo vamos desenvolviendo estas ecuaciones que vamos a hacer. Luego dice que, ¿dónde vamos? Obtengo, bueno, dentro de la parte incrustada, dice, obtenga una expresión para la temperatura del estado temperatura de estado estable Tb. O sea, encontremos la temperatura de la base. Y obtengo una expresión para la temperatura de estado estable T sub 0 al final de la mitad empotrada de la varilla. Entonces acá nos dice que utilizando los valores numéricos proporcionados en el esquema, trace la distribución de temperatura en la varilla y describa las características claves de la distribución. Ahora último nos dice bueno, esto debe ser por traducción, que si al final esto sí se comporta como una aleta muy larga, porque en el ejercicio original nos dice que tomemos esta aleta, teniendo en cuenta que como si eso fuera una aleta muy larga. Aquí dice el TB en la base de la mitad después de la varilla, aproximándose a una aleta muy larga, y luego nos preguntan si se comporta como una aleta muy larga. Entonces básicamente es la demostración de la consideración que vayamos a tener. Como siempre, si se considera algo, luego se debe demostrar si no es completamente. Entonces, los ejercicios suelen venir también en el orden como se deben solucionar. Si primero nos están pidiendo la temperatura de la base es porque primero debemos solucionar esa parte. Entonces, por qué también, si de pronto no sucediese así, por qué se llegaría a pensar que primero la temperatura de la base? Y es que para sacar esta distribución de temperaturas, la temperatura de la base sería mi condición de frontera en la parte en donde hay generación de calor. Entonces, este será un ejercicio y hay que tener en cuenta que aquí la generación no va con la aleta, va a haber una pared, ¿sí? un muro, como lo suele llamar el profesor Yesid, que va a estar con generación de calor y otra parte que va a estar una aleta normal. Tener en cuenta que la aleta es una varilla, entonces estamos hablando de una aleta que tiene una sección transversal circular, para que tengamos cuidado y no la confundamos con la otra aleta. Entonces, si iniciamos por la aleta y con la metodología que suele hacer el profesor, uno lo que hace siempre es un corte diferencial, un dx. Y bueno, tendríamos este dx, aunque acá como la aleta que tenemos como tal, no es una aleta diferente a la del resto, ¿no? O sea, sería una aleta completamente el caso, creo que el profe lo llama el caso 1, que es el caso con L tiende a infinito. Entonces revisemos en el Incropera que ya hay, digamos, una tabla que nos habla de cómo se puede calcular las distribuciones de temperatura para este tipo de casos, ¿sí? Porque pues, si se dan cuenta, no es un caso diferente, ¿no? Entonces acá revisemos el libro del Incropera. Acá más arriba está. Incluso el profesor les compartió, creo que esa información en las clases. Pronto para el que no estuvo o no estuvo pendiente, estoy hablando de esta tabla. Si no tienen este libro, me avisan y yo se los envío a WhatsApp. No, no lo tenemos. Listo. Entonces, yo se los envío. Pero mira, aquí Gracias. el profe saca todo. El profe creo que les mostró esto, ¿no? Entonces, la parte que está como aleta está simplemente en este caso. ¿Está en cuál caso? ¿En cuál caso? En este. Estamos en este caso. Entonces, estamos en el caso, vamos a recortarlo para llevarlo allá
y no estar pasando de un lado a otro. Recortémoslo todo para saber a qué hacemos referencia. Recortemos toda la tabla, la llevamos y ahí estudiamos esto. Espera, más para atrás. Más pequeña, por acá. Bueno, en este caso sería el caso de, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tenemos acá. Entonces, esta aleta, vamos a hacer la metodología que hacíamos siempre. Esperen, antes de continuar, déjenme tomar un pantallazo con la hora, porque después me joden ahí en la auxiliatura. Listo ya. Entonces, vamos a tener esta zona aquí verdecita, que va a ser una aleta infinita. Esto se va a comportar como una aleta infinita. Entonces, lo primero que vamos a analizar es esta pequeña zona verde. Entonces, aquí hacemos un asterisco para saber que estamos hablando de ella. Y estaríamos hablando de una aleta en el caso de, según esta tabla. Entonces, pongamos acá la tabla. Entonces, tabla 3.4. Listo, y entonces aquí, ¿qué tendremos? Tendremos que la distribución de temperatura al final simplemente será entonces que teta sobre teta sub b, o sea, la temperatura de la base, bueno, la diferencia entre la temperatura de la base y la temperatura de infinito, será igual entonces al exponencial, para manejar la misma nomenclatura que utiliza el profesor, el exponencial de menos mx, donde m es la raíz, bueno, donde m cuadrado es la raíz cuadrada, bueno, m cuadrado es h perímetro sobre conductividad por área transversal. Bueno, aquí pues hago un paréntesis y aclaro cosas porque es necesario aquí aclararlas y después no tener problemas. Si tenemos una varilla de tipo así, tendremos pues varias cosas que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la que está en amarillo es el área sub C, que la suele llamar así el profesor, área sub C. Lo que vendría siendo lo rojo, lo que sería el área superficial. Y el perímetro OP, pues vendría siendo esto de acá, que es la periferia del círculo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, el perímetro. Listo. Entonces, bueno, recordar que para este caso y solo para este caso, el teta se va a definir como la temperatura de la base menos la temperatura, no mentiras, de la base no, la temperatura en cualquier punto, la temperatura en cualquier x menos la temperatura infinito, y pues la temperatura, el teta base, o sea, la temperatura evaluada en la base menos t infinito. Y recordemos, pues, obviamente el que quiera revisar nuevamente la demostración, creo que el profesor le sube las clases, ahí ustedes se podrán dar cuenta de cómo será, de cómo es esa demostración y por qué hablamos de este teta. Y solo en este caso el teta vale estos valores. Porque recuerden que en casos diferentes, porque digamos, si aparte, bueno, supongamos que el profesor escoge este ejercicio para el lunes de ustedes el parcial, seguramente le pondrá el sol acá, para que la aleta no sea tan sencilla, ¿sí? Entonces, acá habrá un calor del sol que absorberá, digamos, también la aleta. Entonces, toda esta deducción ya no nos serviría. Hago esa aclaración para que lo tengamos en cuenta. Este caso es específico, es simplemente una aleta que va a estar con convección por toda su lado. O sea, aquí en toda esta parte superior e inferior, ustedes tienen fluido. Entonces, ella está completamente embebida en un fluido, entonces se pueden utilizar estas ecuaciones de este caso. Pero supongamos que al profesor se le da por decir que aparte acá aísla la parte de abajo, ¿sí? Sigue aislando la parte de abajo y que aparte hay una radiación solar.
Entonces, pues eso ya cambiaría completamente el problema y habría que empezar a deducir. Es más, si quieren podemos trabajar toda esta tutoría basada en este ejercicio y en los diferentes casos o modificaciones que se pueden dar para mostrar cada una de las ecuaciones y cada una de las distribuciones. Pero cuando lo hagamos en esos casos, pues no vamos a tener en cuenta estos datos porque estos datos están hechos específicamente para que funcionen con este ejercicio. Entonces, ya sabrán ustedes que si uno modifica cualquier cosa en un ejercicio y no le modifica los datos, pues todo cambia y podemos llegar a soluciones raras. Entonces, cuando pasemos a esa parte, obviaremos los datos. Por ahora, sí podemos usar esto. Entonces, esta sería nuestra distribución de temperatura. Entonces, ya si la queremos escribir bien como una distribución de temperaturas, entonces será temperatura X menos temperatura infinito sobre temperatura de la base menos T infinito es igual a Euler, bueno, pongamos exponencial de menos m, que es la raíz cuadrada de HP sobre conductividad área sub C, y eso multiplicado por X. Esperen que hacen una pregunta en el chat. La generación de calor solamente es en la parte en donde no es aleta. Vuelvo y repito, acá dice un campo electromagnético induce la generación de energía volumétrica de una tasa uniforme dentro de la parte incrustada de la varilla. Mire, dentro de la parte incrustada de la varilla. O sea, hay generación de calor desde este punto hasta acá. De aquí para allá no hay generación. ¿Sí? Para que preguntó, ¿quedó claro? Contésteme en el chat de una vez. ¿Ya contestó? Sí, listo, perfecto. Entonces, bueno, realmente la primera pregunta que hice, obtengo una expresión para la temperatura de estado estable de B en la mitad. A ver. Una expresión para la temperatura base. O sea, lo que quiere el ejercicio es solamente una expresión sin calcular, sin tener en cuenta las cantidades como longitud, diámetro y eso. A ver, ¿cómo la sacamos? Porque si aquí nosotros reemplazamos en un X, bueno, temperatura X. Bueno, vayamos haciendo esto y ya revisamos. Temperatura teta sobre teta sub B es igual a exponencial de menos. Lo digo porque si aquí sacáramos teta sub B sería igual a teta por Euler a la mx, ¿no? Porque aquí cuando hagamos el exponencial, pasándolo a dividir, pues con ese menos, bueno, explico eso para los que de pronto no lo ven tan fácil. Si aquí hacemos nosotros teta sobre teta sub b es igual a exponencial de menos mx, entonces si nosotros necesitamos una expresión para teta sub b, entonces teta sub b será teta sobre exponencial de menos mx. Pero por propiedades de los exponenciales, pues yo puedo decir entonces teta sub b es teta por exponencial de mx. Y teta sub b es una constante. O sea, teniendo en cuenta eso, nosotros podríamos tener la temperatura de la base evaluando en cualquier x.
Pero para evaluar en ese X tendríamos que tener también esa temperatura en ese valor X. Entonces, θ sub b vendría siendo Tx menos T infinito por exponencial de mx. El problema es, obviamente, que si tenemos en cuenta, que la varilla es una aleta muy larga, pues esta temperatura X, la temperatura X tendería a ¿cuánto? Tendería a infinito. Aquí me estoy complicando con este ejercicio. Pero bueno, dejemos la expresión y ya vamos pasando a cada una de las cosas. O sea, este sería nuestro θ sub b. Bueno, entender también que entonces acá el perímetro se calcularía entonces como 2πr, nada más. Sería el valor del perímetro. El valor que más necesitamos en el M, necesitamos el área sub C. El área sub C será pi cuartos, bueno, pi r cuadrado. Bueno, todo está en términos del diámetro. Entonces dejemos todo en términos del diámetro. El perímetro será entonces pi por diámetro. El área sub C será pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y ya, pues listo. Aquí el resto de cosas están acá. H y eso. Espérenme un momento, muchachos, ya vengo. Ya volví. Listo, entonces aquí tenemos las cantidades. Recuerden que estas cantidades son así, es por la configuración geométrica que tiene esta aleta, porque estamos hablando de una aleta que es, por acá decía, es una varilla, ¿sí? O sea, al ser una varilla, entonces estamos hablando de un cilindro. Ah, bueno, la conductividad. Sí, la conductividad también es un dato y todo. Aquí es donde no encuentro, donde estoy viendo grave esto de la infinita, porque entonces la temperatura de la base, bueno, el θ sub b me estaría dando 0, ¿sí se dan cuenta? Sí, si lo hacemos con eso, el θ sub b daría 0, pero no sé si estoy teniendo en cuenta algo que está mal o qué. A ver, una varilla, conductividad. Dice, obtengo una expresión para la temperatura de estado estable T sub B en la base de la mitad expuesta de la varilla. Acá. La región expuesta puede aproximarse a una aleta muy larga. Pero aquí nosotros tenemos esto. Una aleta larga. Θ sobre θ sub B es igual a eso. Vuelvo y digo, si evalúen cualquier X, no lo sé. No lo sé, me parece extraño. Porque si evalúen X igual a L, esto me da T infinito, esto me daría 0. No sé. ¿Alguien de pronto que quiera comentar algo en el chat? ¿Sí? No importa. Y si se hace con una forma general de teta. ¿Cómo así con la fórmula general de teta? Me explica un poco mejor.
Si no, la otra sería deducir la ecuación. De pronto sí no se puede usar acá porque es que... No, pero sí se puede usar, porque de cualquier forma tendríamos la temperatura ahí. Pero necesitaríamos, si lo hace por la izquierda, si lo hace por la izquierda con la parte interna. Bueno, sí, empecemos por ahí, de pronto. De pronto sí es verdad, empecemos con la parte de generación y ahí sí lo hacemos por el otro lado. Sí, empecemos por ese lado. Empecemos por el lado de generación. A ver si es por ese lado. Entonces, esto del caso 4 pues lo podremos usar ahorita más tarde. De pronto lo usamos para ver si la aleta sí es extremadamente larga. Si iniciamos por la parte de generación, entonces algo que necesito aclarar primordialmente es el calor se está generando por esta cara, no por esta de acá. Entonces, esto va a ser generación de calor sobre una pared, no sobre un cilindro. Creo que varias veces y en varias monitorías ya he repetido lo mismo. Cuando estamos hablando de paredes, estamos hablando es que aquí tengo un valor de área y después de un diferencial, el área sigue siendo la misma y es una superficie plana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la generación de calor se da en este sentido, porque todas las otras partes, por acá o por acá, todo está aislado. Entonces, no es por la parte radial por donde se está eh, generando el calor, sino que es por el lado longitudinal. Esto es lo primero que vamos a aclarar. Entonces, ahí nos sirve la ecuación diferencial de 2t de x cuadrado igual a menos calor generado volumétrico sobre la conductividad. Esta será entonces nuestra ecuación. El profesor Yossi también hace el proceso para determinar una ecuación con unas condiciones de frontera, pero las condiciones de frontera de él siempre las hace a partir de la mitad, diciendo que hacia allá hay un x positivo, hacia allá hay un x negativo, y que por acá, a una distancia desde el centro hacia acá, se encuentra algo que llama la x máxima. Pero vuelvo y repito, esas condiciones que él utiliza es para un proceso en donde la pared que se está generando calor está expuesta aquí a un ambiente de convección 1 y aquí a un ambiente de convección 2. En este caso no es así, porque aquí lo que nosotros tenemos es una pared, la voy a dibujar acá exagerado para poder hacer también la distribución de temperatura. La pared sería esta. ¿Sí? Yo aquí lo que estoy pintando es esto azul. Estamos en la zona con generación. Entonces, nosotros acá vamos a tener, aquí no está un ambiente de convección, ¿cierto? Aquí estamos en la base y aquí sigue habiendo conducción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, justo en ese punto, listo, ahí es la temperatura base, pero el calor que se genera no se va por convección, se sigue yendo por conducción. Entonces tendremos una interfaz entre el fin de la generación y el comienzo de este calor, pero ya no será por convección. Entonces, la condición tampoco será la misma a la que el profesor Yesid cuando deduce la ecuación. Y este punto acá está aislado. Entonces, al él estar aislado, él no conduce calor. Entonces, si no se conduce calor en este sentido, sino que solo se conduce en este sentido, nosotros tendremos la temperatura máxima acá, que pues ustedes ya sabrán obviamente que eso se da así por el ejercicio que les tocó en el parcial anterior. Entonces, la distribución de temperatura tendrá esta forma, una forma de semiparábola, ¿no? Y entonces vamos a deducir cómo es esa ecuación a partir de la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial que se va a usar es esta, ¿no? D2T de x cuadrado igual al menos calor generado, que al final es un dato dividido en la conductividad. Entonces, nosotros podemos hacer la deducción directamente, así con todas las variables, o simplemente podemos ir reemplazando. Entonces, para no tener tanto número ahí, vamos reemplazando de a poco. Entonces, d2t de x cuadrado será menos calor generado, que es 1 por 10 a la 6 vatios sobre metro cúbico,
dividido en la conductividad, que es 25 vatios sobre metro Kelvin. Y entonces, eso queda Kelvin sobre X al cuadrado, ¿no? Entonces, de 2t de X cuadrado será menos, acá tengo mi calculadora, 1 por 10 a la 6 sobre 25, o sea, 40.000. Entonces, menos 40.000. Entonces, esta sería nuestra ecuación diferencial. Y empezamos. De t en dx, entonces vendrá siendo menos 4.000, no, 40.000 por dx, la integral, ¿no? Entonces, de t en dx será menos 40.000 x más una constante 1. Entonces ya tendríamos esto. Ahora bien, nosotros podríamos decir, basados en las condiciones de frontera, que la derivada de t de x en x igual a 0 es 0, ¿no? Porque por la distribución de temperatura nosotros sabemos que aquí inicia la parábola. Entonces acá, justo acá, la derivada vale 0. Entonces, si hacemos esa condición de frontera, miremos si nos sirve, porque a veces las condiciones de frontera deben estar bien elegidas, si no la ecuación se pone mal. Entonces, de t en dx es igual a 0 cuando x es igual a 0. En esta condición nosotros tendríamos entonces que C1 es igual a 0. Ahora, si continuamos, la temperatura X será igual a menos 40.000 menos 40.000 X al cuadrado sobre 2 más una C2. Y entonces aquí nuestra condición de frontera es que en X igual a L tendremos que la temperatura es igual a la temperatura base. Entonces, temperatura base será menos 40.000 X al cuadrado, bueno, L cuadrado sobre 2 más una constante 2. Y pues esta sería entonces la expresión tal vez que nos están pidiendo. Y ya me imagino que después de la expresión podríamos calcular el C2 y ahí con eso calcular la temperatura base. No sé si alguien tiene una pregunta, queda un minuto de esta sesión, voy a hacer la pregunta con respecto a esta deducción. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno. Entonces, esta sería la expresión para la temperatura base, menos 40.000 L cuadrado sobre 2 más C2. Revisemos cuánto es la L. Bueno, sí, la L es pequeña. Que aquí me preocupaba porque ese 40.000 hace que esos valores crezcan muchísimo, pero 50 milímetros en metros es poquitico. Son 0.05 y elevado al cuadrado, sí, ahí da perfecto. Bueno, aquí podríamos, entonces, temperatura base es igual a menos 20.000 L al cuadrado más una constante 2. Entonces esa sería nuestra expresión. Entonces volvamos a entrar a la reunión porque esta ya se está acabando.